Entonces, digamos que vamos a retomar la historia de Job, ¿cierto? Para los que no conocen la historia de Job, nunca la han escuchado, o tal vez los que la han escuchado y quieren como volver a retomarla, pues Job, como dice Ryan, era un varón perfecto y recto y apartado del mal. Leamos por favor Job capítulo 1, ¿listo? ¿Alguien quiere leerlo? Vamos a leer nuevamente el primer capítulo. ¿Listo? ¿Todos lo tienen? ¿Hay alguien que no tenga Biblia? ¿Todos tienen Biblia? ¿Todos lo tienen? Entonces leámoslo todos, con eso no nos demoramos tanto. ¿Listo? Vale. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice, Job capítulo 1, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía, Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo, Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienen, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban dando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y se arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, listo. Aquí está como la parte más importante como para contextualizarnos en cuanto a la historia de Job. Como está aquí en este primer capítulo, muestra toda la historia de Job. Job era una persona muy bendecida. Alejandra también contaba la semana pasada que esta historia ocurrió antes
de Moisés, antes de los profetas. Entonces, esta era una época que se llamaba la época de, se me olvidó el nombre, los patriarcas. Entonces, ¿quiénes eran los patriarcas? Pues Abraham y todos ellos que estaban antes de la ley. Esta es una historia muy vieja, y acá podemos ver que en principio este hombre pues lo tenía todo, ¿cierto? Tenía pues una familia numerosa, tenía muchas bendiciones, y en ese momento era sinónimo de riqueza el tener todo esto y el tener pues tantos hijos. Y de alguna forma como que acá empieza un poco el meollo de la historia, es cuando Dios reúne a todos sus siervos, ¿cierto? Y entre ellos pues se acercó Satanás, y Dios empieza como a presumirle de alguna forma a Satanás, diciéndole: oiga, ya vio a mi siervo Job, es íntegro. Entonces como que a Satanás le pica y le dice: no, pero es que lo tiene, digamos que su obediencia la tiene de chévere porque usted le ha dado todo. Entonces Dios le dice: no, pues quítele las cosas, pero no le toque la vida, y se va a dar cuenta que él va a ser íntegro. ¿Listo? Entonces, efectivamente vimos que acá es donde empieza la prueba de Job. ¿Listo? ¿De qué manera empieza? ¿Listo? Esta prueba empieza con algo que vemos físicamente. La primera parte de la prueba es como eso físico, o sea, le están quitando los bienes materiales a Job, ¿cierto? Entonces, voy a hacer el resumen de la historia. En esta historia hay 8 personajes, ¿cierto? Que los vamos a ir tocando a lo largo de esta plática. Los 8 personajes son pues Dios, ¿cierto? Satanás, el mismo Job, su esposa. Él tiene 3 amigos. El primero se llama Elifaz, el segundo se llama Bildad, el tercero se llama Sofar, y hay un personaje que aparece al último que se llama Eliú. ¿Listo? Entonces son 8 personajes que vamos a tratar a lo largo de toda la historia, porque vamos a ver qué participación tuvieron en toda esta prueba. ¿Listo? Entonces, según lo que estábamos, digamos, comenzando a leer, pues Job era un tipo bien, o sea, Job lo tenía todo. Entonces uno puede pensar, digamos, en primer lugar como: oiga, pero Dios, ¿por qué le hace eso? O sea, le quita todo a un man que es bien, ¿cierto? Y uno podría pensar: hijo de madre, duro Dios, ¿no? Que lo puso en esta circunstancia. Entonces, la historia de Job, o más bien las pruebas que vivió Job, cuando leí todo el libro, porque es un libro largo, no lo vamos a alcanzar a leer acá, pero son 42 capítulos, y la prueba de Job se divide como en 5 grandes partes, que son las que quiero mencionar a continuación. La primera parte o etapas de esa prueba es esta de acá, que se llama aceptación y firmeza. ¿Listo? Entonces, de acá quiero rescatar lo siguiente: ¿qué fue lo que hizo Job cuando recibió la noticia? Veamos nuevamente el final del capítulo 1. Exacto. Capítulo 20 y 21, ¿alguien que lo lea, porfa? Versículo 20 y 21 del capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volvería a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Listo. Esta primera etapa, digamos que yo la llamé como aceptación y firmeza. El man como que aceptó la prueba, obviamente le dolió. El rasgarse las vestiduras era como un sinónimo de esto duele, esto me produce como mucho dolor. Entonces se rasgó las vestiduras, se calvió, pero dice ahí que se postró y adoró, ¿cierto? Adoró, y dice que antes se puso fue a bendecir a Dios y dijo: no, pues Dios quitó y sea el nombre de Dios bendito. Entonces, de alguna forma vamos a tener que compararnos nosotros en todas estas 5 etapas. ¿Listo? Y ya pues después llegaremos como a la gran conclusión de esta parte. Pero muchos de nosotros a veces tomamos actitudes así, o incluso muchas veces empieza una prueba y de entrada ya estamos como maldiciendo, o de entrada ya estamos como: pero esto ¿por qué me está pasando? ¿Sí? Acá hasta el momento la actitud de Job es un poco loable, en el sentido en que no arremetió contra Dios, sino que fue obediente y alabó a Dios. Y de alguna forma, cuando nosotros estemos pasando por pruebas, ya vamos a ver de qué pruebas vamos a
hacer nosotros parte en esta vida cristiana, tenemos que hacer ¿qué? Adorar a Dios, ¿cierto? Hasta acá esta parte nos enseña eso, que puede que vengan cosas muy duras, pero ¿en quién estaba en este momento puesta la fe y la esperanza de Job? En Dios. Y él sabe que él no es dueño de nada, o sea, nosotros no somos dueños de nada, Jehová es el dueño de todo, Dios es el dueño de todo, Dios es el que da y es el que quita. Hasta ahí, pues bien. Entonces vamos a ver la segunda etapa de esta prueba, que es como la crisis y la acusación. Por favor, leamos Job capítulo 2, versículo 3 al 10. ¿Alguien que lo lea, por favor? Acá quiero rescatar lo siguiente que ya ha ocurrido 2 veces. Dense cuenta de algo. Satanás está obedeciendo a Dios. Dios permite que Satanás le quite todo a Job, le mate a sus hijos. En el capítulo 1 le dice, ¿pero qué? Pero no lo toque a él. ¿Cierto? En este capítulo le está diciendo, no, ahora piel por piel. Es decir, ya le quitó todo lo material, pero ahora tóquele su carne, tóquele su salud. Y se va a dar cuenta que va a blasfemar delante suyo. Dice Dios, bueno, hágalo, pero no lo toque. De alguna forma acá estamos viendo que hasta el mismo Satanás es obediente con Dios, ¿cierto? Permite, eso sí, que nos pruebe, pero ¿qué no puede hacer Satanás? Tocarle la vida. Y esto es muy importante. Alguna vez estábamos en el seminario hablando de esto, porque uno a veces piensa que Satanás puede tener algunas veces control sobre nuestra vida y matarnos. Pero si nosotros somos hijos de Dios, realmente Satanás no nos puede tocar la vida. Sí puede, como dice, lo vamos a leer más adelante en Lucas, puede venir a zarandearnos y probarnos, porque en eso pues radica la fe, en que seamos probados por diferentes trampas que pone Satanás. Pero nuestra vida no puede ser tocada, y en esto está siendo obediente Satanás. Dios le dice, ojo, su vida no se la toque. Pero ahora ¿qué pasa? Le toca su salud. Y acá Job ya empieza a tener un cambio. Acá empieza como a cambiar un poco su perspectiva. Y pongámonos en el lugar de Job y miremos lo que está pasando en este momento y la respuesta de su esposa. ¿Qué es lo que le dice su esposa? Maldiga a Dios y muérase. Esa es una respuesta bastante dura. Obviamente, digamos, si nos ponemos a mirarlo en lo terrenal, pues esta mujer acaba de perder a sus hijos. O Cristian, si quieres, hazte ahí. Eso. Pues cuánto dolor puede tener una mujer que acaba de perder a sus hijos. Pero en este momento, esta mujer se vuelve contra Job. Esta mujer no se vuelve a mencionar en todo el libro, se menciona más adelante cuando Job empieza a recriminar contra Dios y dice Job que ya su mujer lo aborrece. En este momento Job está quedando solo. La segunda etapa de esa prueba, por eso es crisis y acusación, porque empiezan a acusarnos, oiga, maldiga a Dios y muérase. Y empezamos a quedar, ¿qué? Solos. ¿Listo? Leamos por favor, bueno, nuevamente el versículo 4, lo va a leer del capítulo 2, pero en versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta más. Nueva Traducción Viviente. Satanás respondió al Señor, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Es lo que está diciendo Satanás en este momento. Pero miren lo que dice Dios con respecto a quien quiera salvar la vida. Leamos por favor Mateo capítulo 16, versículos 25 y 26. Si alguien quiere leer, levanta la mano. Mateo 16, 25 y 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Listo. ¿Qué está diciendo acá? Que quien quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y acá Satanás le está diciendo, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué es lo más sagrado que tiene el hombre? Su propia vida. Y dice Dios, si usted quiere salvar su vida, la tiene que perder por causa de mí. ¿Listo? ¿A qué hace referencia a eso? ¿Será que Dios quiere que nos suicidemos o algo así? No. ¿A qué hace referencia? Y digamos que
pues participen. Sí, o sea, quien quiera tener la vida eterna, ¿qué debe perder acá? Exacto, renunciar al mundo, ¿qué más? Morir a sí mismo, ¿cierto? Dejar de vivir para las cosas de uno. De alguna forma esto le está pasando a Job, solo que tenemos que entenderlo desde el contexto en el que está hablando acá la escritura. Acá, pues como les decía, no ha llegado la ley, mucho menos los profetas y mucho menos la gracia. Pero en este momento Job está perdiendo absolutamente todo y está dejando atrás su vieja vida. ¿Listo? Y en ese proceso Dios lo está poniendo en una crisis muy dura. Es como que Dios le está diciendo, cuando yo lo veo así, cuando Dios le está hablando con Satanás, le dice, mire, yo tengo un siervo que es muy íntegro, que es Job, ¿sí? Yo lo quiero promover, o sea, quiero que Job avance en su vida, digámoslo, de fe. ¿Qué va a hacer con él? Lo va a aniquilar. Curioso, pero es lo que está de alguna forma haciendo Dios, lo está aniquilando. De alguna forma Dios como que nos somete a morir a nuestra vieja vida para empezar a vivir para Él. ¿Listo? Entonces, bueno, leamos Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. ¿Alguien que quiera leer? Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Lee. Qué pena. Dijo también el Señor. Listo. Acá estamos viendo que la prueba no es opcional, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Yo he pedido a Satanás para que os zarandee, o sea, para que le jale las orejas, para que lo esté molestando, ¿cierto? Pero he rogado a Dios ¿para qué? Para que su fe no falte. ¿Cuál es el propósito de la prueba en sí? Fortalecer la fe, ¿cierto? Y que nuestra fe no falte, sino que siempre estemos pasando por encima de las pruebas, aunque es difícil. ¿Listo? Y acá viene la segunda parte de esta, la segunda parte que, bueno, era crisis y acusación. Aquí ya Job queda solo. Y ya empieza, ahora dice que se rascaba con un tiesto y empieza su dolor físico. Dice que le empezaron a salir unas llagas y que botaban como un pus, y eso pues obviamente le producía un dolor terrible, tanto que él empezó a desesperarse y desesperarse. Y a lo largo de todos los capítulos, él como que empieza a tener en su cuerpo mucha enfermedad. Dice también que empieza como a tener una fiebre muy alta que le produce alucinaciones y empieza a decir un montón de incoherencias. Pero vamos a ver cuál fue el proceso de Job en toda esta prueba. Y empieza la acusación. Ya Job ha quedado solo y ahora empieza la acusación. ¿Quiénes empiezan a acusarlo? Curiosamente, sus amigos. ¿Listo? La primera persona que lo mencioné antes es Elifaz. Al principio Elifaz se muestra un poco como comprensivo con Job, ¿cierto? Se muestra como un poco sensato. Leamos Job capítulo 5, versículos 17 y 19. ¿Alguien que lo lea, porfa? Job capítulo 5, versículos 17 y 19. 17 al 19. Juan David. ¿Sí? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y la vendará, Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Listo, él está diciendo, oiga, trata de gozarse en las tribulaciones porque Dios le está probando, Dios quiere que usted... digamos que Dios al que quiere como que corrige, está como tratando de ser un poco sensato, tratando todos de averiguar lo que estaban pasando. De hecho, cuando la historia muestra lo que hicieron, estos 3 amigos al principio se sentaron una semana al frente de Job
y Job estaba padeciendo y padeciendo y estaba sufriendo de dolor, y ellos esperaron a que él hablara para ahí sí ellos intervenir. Entonces acá empieza como un diálogo, y empieza con cada uno Job a dialogar. Entonces eso le está diciendo en este capítulo, pero entonces Job le responde, y Job empieza a ser como un poco terco y un poco como a preguntarse, y de alguna forma tiene toda la razón. O sea, ¿quién no se preguntaría por qué me está pasando eso? Si nos ponemos en el terreno físico y material, pues obviamente todos estaríamos pensando, oiga, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Cierto? Pero entonces mire qué hace después Elifaz, capítulo 15, versículo 15 y 16. Y otra persona que me ayude por favor con el capítulo 22, del 2 al 5. Pues no sé si allá atrás me quieren ayudar a leer con eso. Job capítulo 15, versículo 15 y 16. He aquí, en sus santos se confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuando menos el hombre abominable y vil, que revela iniquidad como agua. Si quieren leámoslo en otra versión, una traducción viviente. Esperen, lo busco. Job 15. Job 15, del 15 al 16. Job 15 dice: mira, Dios ni siquiera confía en sus ángeles, ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos en una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad como tú. O sea, ya lo están acusando, y ahora sí empiezan como a ponerle el dedo en la llaga. Y le están diciendo, usted es una persona corrupta, usted es una persona pecadora, y ya empiezan todos a volcarse contra Job. Y esa etapa es una etapa difícil para Job, porque solamente él sabe lo que está sufriendo, y en este momento de prueba, sus amigos, en vez de apoyarle, le están ¿qué? Lo están acusando. Están levantando su dedo acusador y le están diciendo cosas pues muy feas. Hasta acá digamos que ya la actitud de Elifaz ya no es la misma, ya ahorita están, y de hecho ellos empiezan como en un juego de niños, literalmente a responderse, porque hay un capítulo donde Job le responde a Elifaz, luego Elifaz le vuelve a responder, luego Job le vuelve a responder, luego otro amigo y así. Entonces se como que empiezan a pelear entre ellos, y acá eso es una situación muy dura, porque los que se supone iban a ser ayuda para él, que son sus amigos, empiezan a criticarlo. Y por eso es que esta etapa de acusación es muy dura, porque a veces uno queda en la crisis solo, y uno a veces espera que alguien lo ayude, pero antes como que lo culpan a uno, ¿cierto? Antes como que le dicen, no, pero eso que le está pasando lo tiene bien merecido, o cosas así. Y vamos a ver, digamos, en el segundo caso, Bildad, que es el segundo amigo, él es un poco más fuerte. Leamos, bueno, estaba Job 22, 2 al 5, no sé si alguien lo tiene. María José. Traerá el hombre provecho a Dios, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Tiene el contentamiento del omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, no, todo esto se debe a tu maldad, tus pecados no tienen límite. El mismo Elifaz, digamos, estando encima de Job. ¿Listo? El segundo amigo es Bildad. Miremos la acusación de Bildad. Job capítulo 8, versículo 2 al 4. ¿Alguien que quiera leer? ¿Alguien diferente que nos ayude? Job capítulo 8, versículo 2 al 4. Lore. ¿Cuándo hablarás tales cosas? Las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Esto es muy duro. Los amigos de Job no son amigos que son ajenos a Dios. Todos de alguna forma son eruditos o son sabios y utilizan su conocimiento para incluso acusar a Job. Y eso es muy duro, porque aquí hemos sido llamados nosotros a tener misericordia.
Pero en este caso, ellos están teniendo, digamos, volcando todo su conocimiento para culpar a Job. Y dice en el versículo 4, acá en versión Nueva Traducción Viviente, espérenme que se me perdió. Versículo 4 en versión Nueva Traducción Viviente. Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo está bien merecido. O sea, lo peor que le pueden decir, o sea, acaba de morir sus hijos y le está diciendo, ¿sabe qué? Sus hijos seguramente pecaron contra Dios y se lo tienen bien merecido. Digamos, ¿cuánto digamos, dolor pueden producir unas palabras como esas? Porque en este momento Job ya está siendo atribulado y empieza la tercera etapa, que es su enojo y el dolor. Pero claro, o sea, digamos, todos los amigos en vez de ayudarle, de consolarlo, le están diciendo, ¿sabe qué? Sus hijos tenían bien merecido que se muriera. ¿Sabe qué? Todo lo que le está pasando se lo tienen merecido. Entonces, claro, este man está quedando solo y lo están acusando y lo están acusando y él está como sin respuestas. Hasta este momento Dios no se ha pronunciado. Acá en estos capítulos Dios no se vuelve a pronunciar sino hasta el final y queda Job prácticamente a la deriva y queda él solo. Y leamos lo que dijo Sofar, que es el otro amigo, Job capítulo 11, versículo 4 al 6. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y declarara los secretos de la sabiduría que son el doble valor de las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad? Listo. Todavía hay más. Es decir, le dicen, ¿sabe qué? Su castigo debería ser peor. Básicamente lo que le están diciendo. Y el pobre está solo, porque dice también que su familia y sus hermanos lo aborrecieron, quedó solo, quedó sin amigos. O sea, los tres amigos que menciona aquí el libro de Job, los tres lo están acusando y están poniendo ese dedo en la llaga. Y acá de alguna forma como que tenemos que mirar en retrospectiva si alguna vez nos ha pasado, si hemos sido Job o si hemos sido alguno de los amigos de Job. Es decir, alguna vez hemos estado en una prueba, en una dificultad, y hemos estado completamente solos y hemos tenido, en vez de soporte de algún hermano nuestro, un dedo acusador, o lo contrario. Alguna vez cuando algún hermano, algún amigo nuestro está pasando por una crisis, en vez de ayudarle, en vez de consolarlo, de tener misericordia, estamos haciendo lo que están haciendo estas personas. Estamos acusándolos, estamos poniendo ese dedo en la llaga y haciéndoles sentir más dolor y más miserable. ¿Realmente tendríamos justificación para hacerlo? Dice la palabra que no hay bueno ni aun qué, ni aun uno. O sea, no hay quien haga lo bueno, nadie, absolutamente nadie. Luego entonces, ¿por qué nosotros nos creemos más que otra persona? Para creer que tenemos autoridad moral para decirle, usted se merece esto, o usted debería hacer esto o lo otro, y acusarle. ¿Listo? Entonces esa segunda etapa ya está, digamos, completamente solo, está acusado, y ya empieza acá la tercera etapa de la prueba, que es el dolor y el enojo. Ya aquí la sensatez de Job como que ya quedó en el olvido y empieza Job a recriminar. En el capítulo 3 Job va a empezar a maldecir el día que nació. No lo vamos a leer, pero él empieza a profanar pura maldición del día que él nació. Y empieza a decir, maldito el día que nací, maldito la persona que vio mis ojos al nacer. O sea, él ya empieza a maldecir contra su propia vida. Y eso es algo crítico, porque ya empezamos a decir que nosotros no valemos nada y a pensar que somos menos que cualquier cosa. ¿Listo? Y empieza el enojo de Job contra Dios. Leamos Job capítulo 7, versículo 11 al 21. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Job al principio? Job fue un poco sensato. Job dijo, bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios exaltado. En este momento ya Job tiene mucho enojo contra Dios.
Y ahí es donde nos preguntamos nosotros cómo reaccionamos ante las pruebas. Y lo digo sinceramente, o sea, muchas veces nosotros somos así, yo también he sido así, o a veces uno empieza a cuestionar a Dios. O sea, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué se fija en mí? ¿Sí? O sea, incluso aquí Job le hace una pregunta súper trascendental a Dios y es, ¿qué tiene el ser humano, qué tiene el hombre, qué tiene el ser humano que usted tiene tanta obsesión con él? ¿Por qué se fija tanto en el ser humano? ¿Por qué no nos deja en paz? O sea, ya lo empieza a negar y le dice, déjeme en paz, déjeme morir acá. O sea, tal era el sufrimiento de Job que él no podía ni dormir. Decía que cuando dormía que tenía pesadillas y esas pesadillas lo hacían despertar si no tenía paz. Él no tenía paz consigo mismo, estaba sufriendo, no tenía consuelo, el man estaba por el piso, ya estaba en la peor situación, creo yo, en este momento y le empieza a criticar a Dios. Entonces, digamos, dice el refrán popular que Dios aprieta pero no ahorca. Y sabemos que Dios no nos pone una prueba más grande de la que podamos soportar, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces empezamos a enojarnos con Dios en los tiempos de crisis. Y crisis en todos los aspectos. Crisis espiritual, que a veces no nos sentimos llenos. Decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, Dios, ¿por qué me permitió conocerle si ahorita estoy peor que antes? ¿O por qué me está pasando esto? Porque desde que conozco a Dios me empezó a ir mal en la universidad, mis amigos me rechazan, he tenido una crisis financiera, bueno, cualquier cantidad de cosas, y empieza acá esos cuestionamientos, ese dolor se convirtió ya en enojo, y Job está tremendamente molesto con Job, y acá es donde empieza la cuarta etapa de la prueba, y es luchar con Dios. Cuando ya estamos enojados con Dios, decidimos, en vez de arrodillarnos, empezar a luchar contra Él. Y empezar a pelear contra Dios, creyéndonos más sabios en nuestra propia sabiduría e incluso más fuertes. Job está enfadado y terco y decide cuestionar y luchar contra Dios. Leamos el Job capítulo 10, versículos 13 al 22. Job capítulo 10, versículo 13 al 22. Job capítulo 13 del 17, Job capítulo 10, versículo 13 al 22. Pero ahora me doy cuenta de algo que no me dijiste, que me estarías vigilando para ver si yo pecaba, pues no perdonarías mis pecados. Pero si no siento culpable, estoy en un gran problema y no puedo mirarte a los ojos. Estoy muy avergonzado y muero de tristeza. Siempre me estás vigilando, como si fueras un león al acecho. Apenas hago el menor movimiento, me hace sentir tu poder. De nuevo contra mí, vainamente. Presentas nuevos testigos que me acusan. Tus ejércitos me atacan sin cesar. ¿Por qué me dejaste nacer? Ojalá me hubiera muerto sin que nadie llegara a conocerme. Más valdría no haber nacido. Pasar directamente a la tumba. Mis días están cortados. Ya están llegando a su fin. Por favor, déjame en paz. Quiero tener un momento de alegría antes de emprender el viaje sin regreso al país de las tinieblas y el... Listo. ¿Alguien que me ayude con Job capítulo 13, versículos 17 al 23? Oí con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera en causa, sé que seré multiplicado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. ¿Ahí? ¿Hasta el 23? Llama luego y yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Listo. Dice la versión de Nueva Traducción Viviente: sin embargo, tu verdadero motivo era vigilarme y si cometía pecado, no perdonar mi culpa. Entonces ahí le empieza a decir a Dios, primero, que él cree que es inocente, y le dice, como está diciendo ahí en la versión de Raúl, muéstrame cuál es mi transgresión.
Entonces acá ya empieza a recriminarle. ¿Yo de qué soy culpable? Muéstrame en qué pequé. Y empieza ¿qué? A acusar a Dios. Y leamos también lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Recordemos que en este momento Job piensa que es inocente y le está diciendo a Dios, pero ¿yo en qué pecado? Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí mismo el versículo 23. Ahí mismo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Listo. Acá cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no somos inocentes en ningún momento. Nosotros somos culpables y dice ahí, no hay bueno ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no lo hay. No hay quien busque a Dios. Y dice que todos pecaron, todos estábamos destituidos con Dios. ¿Listo? Entonces, acá muchas veces empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos, Dios, ¿por qué permites que pase esto si yo soy tan bueno? ¿Sí? Porque a veces me pasa esto, porque entonces ahí es donde debemos tener en cuenta que no podemos autojustificarnos y creer que somos buenos porque la palabra nos está diciendo, realmente bueno no hay uno. Si fuera por nuestras obras, todos estaríamos ¿qué? Perdidos, todos estaríamos apartados de Dios. Entonces, esta primera condición acá refleja esa realidad de la que no se puede escapar ninguno. Pero en este momento Job está muy ciego y no lo puede ver. Y está atacando a Dios y le está diciendo, muéstreme cuáles son mis transgresiones, en qué he pecado. Y en este momento Job está pecando, está siendo necio delante de Dios y no está realmente teniendo la sensatez que debe tener en este momento de prueba. Ahora, vaya a saber si uno en una crisis como esta puede reaccionar así o hace cuánto habríamos tomado otra decisión, pero realmente es duro. Pero lo primero que hay que entender acá es que no hay bueno ni uno. O sea, en cualquier prueba no podemos decir, es que yo no me merezco esto. Es que esa es la diferencia. Si fuera por merecer, todos mereceríamos la muerte y punto. O sea, y paré de contar. Pero ya vamos a ver la otra parte, que es la gracia con la que hemos sido liberados de esa muerte inminente. Pero antes, le damos la siguiente parte, que está en Job capítulo 24, versículo 1 al 4. Listo. Estamos en la etapa en la que se está luchando con Dios y estamos viendo diferentes cosas. Primero, que Job decide que va a luchar contra Dios y le va a exponer sus argumentos y él cree que es inocente. Y además, y es donde muchas veces nos vemos reflejados todos, empezamos a ¿qué? Argumentar que hay personas que son más malvados que nosotros y que no son castigados. Esa es una actitud típica en la prueba. Es decir, en este momento está diciendo, pero es que hay gente que sí es malvada. Y de hecho hay un capítulo, todo el capítulo 24, Job cuestiona a Dios por el hecho de que los malvados, de que hay personas malas que no reciben su castigo. Y todo ese capítulo va a hablar de eso. Y Job va a empezar a recriminarle a Dios. ¿Cómo es posible que hay gente que trata mal a sus obreros? ¿Cómo es que hay gente que es perversa y no recibe el mal? Entonces ahí empieza esa segunda actitud que nosotros tomamos, y es decirle a Dios, Dios sabe que hay gente que realmente es mucho más mala, pero usted se ensañó fue conmigo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque él cree que es inocente. ¿Sí me voy a entender? Entonces, miren la implicación de esto, del hecho de creer que hay personas que merecen un peor castigo que nosotros. Y muchas veces nos pasa
Y muchas veces nosotros vemos una persona que ha sido que ha creído y decimos, ¿cómo esa persona pudo creer? Si era un pícaro, si era un ladrón, si era, no sé, cualquier cosa. A veces como que uno piensa, uy, pero ¿cómo esta persona pudo creer? Y miren lo que Dios recrimina sobre eso. Leamos por favor Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31, porque digamos no somos ajenos a pasar por algo así. Mateo capítulo 21, versículos 28 y 31, al 31, perdón. Esta es una pericopa muy interesante porque acá Jesús está poniendo una parábola en la que muestra que muchas veces nosotros que nos creemos buenos, hay personas que son peores pero están delante nuestro. Dice ahí, las prostitutas y los publicanos irán delante de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos creían realmente eso. ¿Cómo es posible que esta persona pueda recibir el perdón? Entonces, miren lo que pasa cuando uno cree que hay personas más malos que uno. Dice ahí el Señor Jesús, cuidado, porque esas personas pueden estar delante de usted, pueden pasar primero que usted por creer precisamente eso. Y ese es el cuestionamiento de Job en este momento. Y esa es su impotencia y en medio de su ira, de su necedad, le está diciendo a Dios, hay personas que son más malvadas y no están pasando por lo que yo estoy pasando. Y a veces nosotros en la crisis hacemos eso. Y tendemos a ser a veces como los fariseos. Y lo digo porque a veces me incluyo, ¿no? A veces como que, pero no, Padre, dame paciencia y dame misericordia para no acusarlo. Porque realmente a veces uno piensa esas cosas. Y Jesús en este momento está recriminando precisamente eso, y nosotros podríamos ser como esos fariseos. Entonces, esta etapa de pelear contra Dios termina en eso, en uno terminar en argumentos que no llevan a ningún lado, y antes poder alejarnos aún más de Dios. Y la quinta etapa es el deseo de volver atrás. ¿Listo? Y leamos Job capítulo 29, versículo 1 al 4. Y si quieren leer el título. Dice, Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, 29 del 1 al 4. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Listo. Estamos viendo las etapas de la prueba de Job, y la primera etapa, pues decíamos que Job, digamos que aceptaba la crisis y estaba firme, luego venía la crisis, la acusación, luego llegaba el dolor y el enojo contra Dios, luego la cuarta etapa era luchar contra Dios, arremeter contra Dios, y esta quinta etapa es decidir ¿qué? Volver atrás. Y en este momento Job está diciendo, ojalá pudiera volver atrás y tener lo que tenía antes, porque yo tenía, dice todo el capítulo, ahí solamente leímos una parte, pero todo ese capítulo habla de eso, y empieza a decirle a Dios, ojalá yo estuviera como antes, porque antes tenía el respeto de las personas me miraban con respeto, aún los ancianos se levantaban cuando yo pasaba por medio de ellos, ahora los niños se burlan de mí, ahora esto, quisiera ser como era antes. Y en la prueba, en la vida de fe, esto es muy peligroso, querer volver atrás. Y a veces nos pasa, a veces decimos no, desde que soy cristiano todo va peor, yo quisiera volver atrás y quisiera que nada estuviera pasado, no quisiera que me hubieran predicado a Jesús, no quisiera nada, yo era feliz como era antes. Y miren lo que dice Jesús y la palabra con respecto a volver atrás. Génesis capítulo, primero vamos a leer un par de referencias del Antiguo. Génesis capítulo 19, versículo 17
Génesis 19, 17 y luego el versículo 26. Exacto. Génesis capítulo 19, primero el 17 y luego el 26. Siempre Dios va a hacer la advertencia de cuidado con volver atrás. En este momento Lot y su esposa están saliendo de Sodoma y Gomorra. En este momento está viniendo el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Y dice Dios en su advertencia, salgan corriendo porque va a venir como fuego del cielo y los va a consumir a todos, y no volteen a mirar atrás. Y entendamos el concepto espiritual que esto implica, porque no es solamente el hecho de volver atrás, sino lo que estaba reflejando la mujer de Lot con esto. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 26 que se volvió una estatua de sal, por producto de su desobediencia. Y miren lo que dice el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 17, versículos 30 al 33. Listo. ¿Qué está diciendo Jesús? Y está haciendo la comparación, que su venida va a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y cuando el Hijo de Dios venga y se manifieste, aquel día aquel día el que esté en la azotea no descienda a tomarlo, es decir, olvídese de volver a recoger algo, usted salga corriendo. Dice, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y así va a ser en este nuevo tiempo. El que decida volver atrás, ¿qué? Chao. Dice Lucas capítulo 9, versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Acá está la advertencia. Ojo con volver atrás. Y acá está hablando de los que querían seguir a Jesús. Y a los tres les está, a todos los que están en este momento diciéndole que quieren seguir a Jesús, Jesús los está reprendiendo. Y en este momento le dice a esta persona, no, espéreme, yo vuelvo atrás y me despido de los que están en mi casa. Entonces, muchas veces, tratando de seguir a Jesús, como que a veces no nos desprendemos de nuestro pasado y a veces como que nos cuesta, no, espéreme, todavía no dejo a algunos amigos que pueden ser mala influencia para nosotros, alguna circunstancia, lo que sea, pero estamos volviendo atrás. Y dice Jesús, ninguno que toca el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces miremos en qué podemos estar volviendo atrás. En algún vicio, en algún pecado recurrente, algo que se volvió terrible para nuestra vida, una persona, un amigo, una pareja, cualquier cosa que me está haciendo volver atrás, pilas. Pilas, porque dice acá que el reino de Dios no es apto para tal persona. Y esa es la advertencia y esa es la etapa de la prueba, que todos vamos a pasar por la prueba y todos vamos a llegar a algún momento donde quizás querramos volver atrás, como le está pasando en este momento a Job. ¿Listo? Y para terminar leamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Listo. Dice que su postrer estado, en la versión Reina Valera dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el anterior. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y ahí habla de que Dios los vomitaría de que ahí como que la perra vuelve a su vómito y todo eso. Entonces eso es una advertencia muy dura. Mejor le hubiera sido usted no conocer, que habiendo conocido y estando en esta prueba, decidir volver atrás. Porque su postrer estado va a ser peor y su castigo será peor. ¿Listo? Entonces, en esto consiste toda la prueba que tuvo que sufrir Job, pero sin embargo quiero llegar a la conclusión por medio de lo más importante, que es Jesús.
Y cuando leí el el libro de Job, hice énfasis en, bueno, voy a estar muy atento en qué momento yo encuentro a Jesús en este libro, porque de alguna forma todos nos tienen que llevar a Jesús. Y en este momento yo encontré a Jesús en el libro en dos partes. Quisiera que leyéramos Job capítulo 9, versículo 32 al 35, pero si quieren leámoslo en otra versión que no es Reina Valera, es que la Reina Valera es muy cansona para leer este libro. Job 9, 32. Si tienen nueva traducción viviente sería mejor. Job 9, 32 al 35. Listo. Dice en versión nueva traducción viviente: si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. ¿De quién cree que está hablando acá? ¿Quién es ese mediador? Y es muy cierto lo que está diciendo Job. Por mis propias, o sea, aunque en este momento él está necio, dice algo muy cierto. No puedo hablar con Dios con mis propias fuerzas. Ojalá hubiera un mediador entre tú y yo. Alguien que me pueda acercar a ti. Alguien por quien yo sea justificado. Un puente, exacto. Y no solamente lo dice Job. Al final de esta historia aparece el último personaje que yo les comentaba, que era Eliús. Eliús no era un amigo de Job, era una persona que estuvo todo el tiempo escuchando lo que los tres amigos le decían a Job, y él esperó al final para hacer su intervención. Y no solamente regaña a Job, sino que lo regaña a los tres. Y me parece que de todas las intervenciones que aparecen en el libro de Job, la de Eliús es como la más sensata de todas. Al final le dice a Job: oiga, ¿usted quién es como para igualarse a Dios? ¿Y ustedes quiénes son para acusarlo a él? De alguna forma él los exhorta. Y él dice algo que me pareció muy bonito. Job capítulo 33, versículo 23 al 30. Alguien que lo lea, por favor. Job capítulo 33, versículos 22 al 30. Hasta ahí. Creo que esta es la etapa donde más claro fue para mí, porque Eliús dice, versículo 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga a Dios que tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Miren las tres cosas que de alguna forma hizo Jesús y que es ese mediador, porque dice que tuvo misericordia, nos libró de descender al sepulcro y halló redención. Ese mediador que está hablando acá Eliús es ¿quién? Jesucristo. Leamos por favor 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6. Listo. Dice en la versión Reina Valera un poco más claro que solamente hay un Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Acá lo dice más claro, solamente hay un mediador. ¿Quién? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces acá estamos viendo que Jesucristo es este mediador entre Dios y los hombres. Pero hay más. Leamos 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículos 17 al 19. Lo voy a leer para apresurarnos un poco. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a todos la palabra de la reconciliación. Este es Jesucristo reconciliándonos como ese juez que está pidiendo Job en el anterior capítulo. Ojalá hubiera un juez
entre tú y yo que nos pusiera como a paces. Este juez es Jesucristo. Dice que reconcilió consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todo pecado fue borrado delante de Dios por medio de Jesucristo. Y dice Apocalipsis capítulo 1, 17 y 18. Apocalipsis 1, versículo 17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es lo segundo que estaba diciendo Eliús? Alguien que descendiera hasta el sepulcro, y acá Jesús está diciendo: yo tengo las llaves del Hades. Jesús fue el que descendió hasta el sepulcro, hasta lo más bajo, y pagó el precio. Y tercero, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se está presentando en este momento ante Dios por nosotros. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, no sé si alguien quiere leerlo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creo que aquí ya está más que claro que solamente hay uno por quien podemos ser justificados delante de Dios, y es a Jesucristo. ¿Listo? Y bueno, aquí hablamos un poco de las pruebas que tuvo que pasar Job, pero realmente nuestra prueba o nuestra mayor dificultad en este mundo, como dice Pablo en Efesios, que también lo hablé la vez pasada, no es contra las cosas de este mundo. O sea, ya nuestra guerra no es contra las cosas de este mundo. Nuestra mayor guerra son contra ¿qué? Contra principados, contra potestades. Y en eso es que debe ser medida nuestra fe, y debemos soportar esas pruebas. ¿Quién soportó la prueba más dura de todos? ¿Y de qué forma la soportó? ¿Cuál fue esa prueba? Ok. Leamos Lucas capítulo 22 para poner en contexto lo que estaba sufriendo Jesús en este momento. Lucas capítulo 22, versículos 42. Alguien que lo lea, porfa. Lucas 22, 42 al 44. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Listo. Ese es uno de los momentos más críticos de Jesús. Y está Jesús asustado, tanto que dice que sudaba sangre. Y esto no es una condición ajena, eso es una condición natural, eso es una condición que se llama hematidrosis, y es cuando una persona está bajo un estrés extremo. Puede llegar incluso a sudar sangre. O sea, en este momento Jesús está asustado, está en un nivel de estrés muy, muy, muy grande. O sea, la prueba que está pasando en este momento Jesús es grande. Pero ¿a qué le tenía miedo Jesús? ¿A la muerte? Dice, entonces, bueno, si fuera la muerte, entonces ¿por qué los discípulos no tenían miedo a la muerte? Incluso, si ustedes se ponen a ver la historia de los discípulos, todos murieron. Y Pablo dice, para mí, dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice: para mí la muerte es ganancia. Y todos sus discípulos, Pedro fue crucificado boca abajo, porque él decía que no merecía ser muerto igual que el Señor Jesús. O sea, todos murieron de una forma muy fea. Pero entonces Jesús aparentemente está mostrando más miedo que ellos. ¿Por qué? ¿En qué radicó la diferencia? Leamos por favor Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21.
Bueno, dice, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que toda la ira de Dios estuvo sobre Jesucristo en el momento en que Él murió. La diferencia con sus discípulos, sí, todos murieron y murieron de una forma muy fea. E incluso a Juan lo quemaron en aceite, a Jacobo lo mataron a filo de espada, ¿quién más? Santiago lo tumbaron de una azotea y lo molieron a golpes con martillos. O sea, todos murieron de una forma fea. Pablo decapitado, Esteban murió apedreado, pero si ustedes se dan cuenta, cuando ellos morían para ellos era ganancia. Sin embargo, acá la muerte de Jesús es diferente porque Jesús está cargando la ira de Dios. Y en este momento esa es la prueba máxima. Por eso es que nadie más pudo soportar esa prueba. No es el hecho de morir en sí lo que Jesús soportó, porque de alguna forma todos los discípulos lo sufrieron. Dice Mateo capítulo 27, versículo 46, que esto es una parte muy conocida de la Biblia. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento, la forma como Jesús se refiere a Dios ya no es como Padre, sino le dice Dios. Esta frase, si ustedes la pueden estudiar, es una frase un poco más, no es tan cercana a Dios, es una forma un poco más distante de llamar a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento, Dios dio la espalda a Jesús y cargó toda su ira sobre él. Esta fue la verdadera prueba de Jesús, que cargó nuestros pecados. Y en ese sentido, creo que no hay ninguna, argumento más fuerte que este. Sí, la prueba de Job fue dura. Ojalá no nos toque algo como eso. Dios también dice en su palabra que no nos va a poner una prueba más dura de la que podamos soportar. Y puede pasarnos como Job o puede que no. Pero siempre debemos entender que hubo una prueba más dura y que la sufrió Jesús. Y que toda la ira de Dios estuvo sobre él. Y que aunque nosotros pasásemos por pruebas, por dificultades, realmente nosotros tenemos a Jesucristo como mediador entre Dios y el hombre. Dice en Proverbios capítulo 24, 16 que 7 veces puede caer el justo, pero 7 veces le levantará a Dios. O sea, podemos estar en pruebas muchas veces y Dios nos levantará. Y también dice en 1 de Juan que aunque pecáramos tenemos que abogado delante del Padre a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, creo que estas etapas de las pruebas a todos nos pasan, pero siempre tenemos que llegar a Jesús y decir, hombre, Jesús lo soportó todo. Y siendo hombre, porque acá estamos viendo, como lo veíamos ahorita, que Jesús tenía miedo. Jesús estaba en condición de hombre. Jesús tuvo mucho miedo, pero Él soportó la prueba más dura de todos. Entonces ahora nuestra fe va a ser probada, sí, pero no de esta forma. Y tenemos que permanecer firmes en Él. ¿Listo? Entonces, nada chicos, pues dispongámonos para orar y despedir este tiempo.